Justicia con enfoque de género, organizado por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de La Serena y el Comité de Género de la Jurisdicción. Agradecemos especialmente la presencia de nuestras destacadas panelistas, doña Jennifer Mella Escobar, convencional constituyente de la región de Coquimbo, doña Pilar Aravena Gómez, fiscal judicial de esta Corte de Apelaciones, y doña Carolina Sala Salazar, abogada integrante de este año en nuestra Corte. Saludamos especialmente también al presidente del Tribunal de Alzada, ministro señor Sergio Troncoso Espinosa, quien también es el presidente subrogante del Comité de Género de la Jurisdicción, y a los ministros que están presentes en este seminario, juezas y jueces de la jurisdicción, miembros del Poder Judicial en general, y a toda la comunidad jurídica, académica y público interesado que se ha conectado a este conversatorio. Vamos a dar inicio a esta actividad con un saludo del ministro señor Troncoso. Buenas tardes a todas y a todos. La situación de discriminación respecto de la mujer es una situación de larga data, probablemente la mayor injusticia a lo largo de la historia de las distintas comunidades humanas, y ha sido denunciada desde hace largo tiempo, a lo menos desde la época de la Revolución Francesa. Siendo así, no es raro que haya múltiples efemérides que confluyan en el mes de marzo y que dicen relación con las diversas explicaciones que se dan para el Día Internacional de la Mujer. Estas explicaciones varían, y ustedes pueden verlo también buscando en Internet, probablemente dependiendo del enfoque ideológico de quien está haciendo la reseña respectiva. Personalmente yo me quedo con la explicación que mira el origen del Día Internacional de la Mujer en el Congreso Internacional de Mujeres Socialistas del año 1910, que estableció el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que si bien es una celebración que en su origen no da cuenta de todo el ámbito de la discriminación hacia las mujeres, sí permite ilustrarnos acerca de cómo esta ha evolucionado a lo largo del tiempo. Claramente en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora estaban pensadas solo las mujeres asalariadas y quedaban fuera todas aquellas que se dedican a un trabajo no remunerado, como así todas aquellas que no están en edad productiva, como las niñas y las mujeres de la tercera edad, y no estaba pensada todas aquellas discriminaciones que no tienen que ver con el ámbito laboral, todo lo cual da cuenta de cuánto hemos avanzado desde 1910 hasta ahora, más nos vale que así sea. Pero también nos da cuenta de cómo esta lucha por la igualdad es una lucha que tiene un inicio y que se sigue desarrollando en el tiempo a través de las distintas olas feministas y de los distintos esfuerzos de hombres y de mujeres por lograr una sociedad que sea más equitativa, que sea más justa en definitiva. Es por eso que para mí el día de hoy es un orgullo poder presentar a tres destacadas mujeres, las tres vinculadas a esta región, las tres del ámbito del derecho, para conversar precisamente respecto de algunos de los aspectos de esta lucha por la igualdad, particularmente aquella que tiene que ver con la inclusión de un enfoque de género en las decisiones que deban tomarse en distintos ámbitos de la materia pública. Siendo así, no quiero quitar más protagonismo del que corresponde como anfitrión y ceder naturalmente la palabra a quienes están llamadas el día de hoy a asumir un rol principal, como son doña Jennifer, doña Carolina y doña Pilar, para quienes entonces doy un gran saludo de bienvenida, un aplauso de alguna manera virtual por tenerlas acá presentes y entonces podemos partir con este conversatorio con la palabra de cada una de ellas en una breve relación inicial. Muchas gracias. Agradecemos al ministro sus palabras y recordamos a todas y todos la dinámica de esta charla. Luego de las exposiciones introductorias de nuestras expositoras se dará paso al conversatorio y a las consultas de público e intercambio de ideas. Las consultas las pueden realizar por escrito durante todo el conversatorio en la pestaña de preguntas y respuestas, señalando a qué panelista va dirigida, o si no tiene alguna panelista también lo pueden indicar, y deben indicar entonces si la realizarán personalmente o prefieren que sea leída por la suscrita. Vamos a iniciar entonces la actividad con la introducción al tema de nuestras panelistas. En primer lugar, la invitada convencional constituyente representante de la región de Coquimbo, señora Jennifer Mella Escobar. Muchas gracias,
Muy buenas tardes a todas, muy buenas tardes también a todos. Muy agradecida de la invitación. No podía rechazar una invitación de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de La Serena, lugar en el que no solo me ha tocado durante años tramitar, sino que también trabajar y conocer también el tremendo esfuerzo que se hace desde la Judicatura de la región de Coquimbo por no solo seguir los lineamientos y estar al día en lo que trata justicia de género, sino que también por innovar, por avanzar, por estar también a la vanguardia en temas de la asistencia principalmente a las mujeres que requieren de la justicia, que ven la justicia con cierta distancia, no solo técnica, sino incluso geográfica. Vivimos en una región que abarca desde Punta de Choros por el norte en la comuna de Liguera, que no cuenta con tribunales de justicia, y que pasa por comunas como Vicuña, que tiene una jurisdicción común en varias materias, nuestra conurbación, que es donde se aloja la Corte de Apelaciones y también los tribunales con mayor cantidad de jueces, pero también tenemos comunas aisladas como, y rurales, como lo son Paiguano y Río Hurtado, que pocos saben sus habitantes, especialmente las mujeres, y no solo las mujeres entendidas como un prototipo de mujer, sino también las mujeres rurales, las mujeres mayores, aquellas que han quedado desplazadas incluso en este despoblamiento del mundo rural que estamos vivenciando también en nuestra región, y también hacer mención a comunas que teniendo judicatura también están muy lejos de esos centros urbanos, que, ¿por qué no nombrar, por ejemplo, con Barbalá, que tiene más de 40 localidades en su entorno y a las cuales quizás el juzgado también les queda muy lejos, un juzgado que está situado a más de 80 kilómetros de cualquier otro juzgado en la comuna o cualquier otra comuna. Finalmente no puedo no hacer mención a la provincia del Choapa, que siempre es la más postergada en nuestra región de Coquimbo, y que también esa postergación se vive en cómo principalmente los sujetos históricamente discriminados, aquellas poblaciones históricamente excluidas, hemos visto llegar con tardanza la justicia hacia nosotras por una falta de acercamiento hacia ella, una falta, por ejemplo, incluso de corporaciones de asistencia judicial que puedan proveer este servicio con un acceso igualitario, entendiendo obviamente que hoy día estamos llamadas y llamados a superar los conceptos de igualdad formal y avanzar hacia la igualdad sustantiva. Me siento muy orgullosa de poder estar hoy día con ustedes, de contarles que este proceso constituyente del que estoy participando se ha permeado de la experiencia de los y las más de 60 abogadas y abogados que hemos llegado a la Convención Constitucional y de muchas otras personas que hemos trabajado también en términos de perspectiva de género durante tantos años. Yo no solo soy abogada, también soy activista, he participado muy activamente en el movimiento de las disidencias sexuales, específicamente del lésbico feminista, por pertenecer a este grupo históricamente excluido, pero también por reconocer en la calidad de profesional y de mujer ya adulta los privilegios que he podido alcanzar y cómo poder hacer llegar también esta justicia con perspectiva de género, siempre con enfoque de derechos y de infancia a los distintos lugares en los cuales de manera colectiva hemos trabajado. La verdad es que, ¿qué puedo contarles? Me gustaría contarles una breve reseña de lo que se encuentra hoy día la Convención Constitucional en términos de lo que ha significado la justicia de género, pero no solo la justicia de género, sino también la perspectiva de género a lo largo de todo, ojalá, el texto constitucional. Llegamos en paridad. Eso es un hito importantísimo. Ustedes saben, a nivel mundial, esta convención constitucional hoy actualmente está compuesta por 154 convencionales constituyentes, de los cuales 77 somos mujeres, y muchas de ellas nos definimos desde antes del ingreso a este lugar, a este órgano colegiado, como feministas. Eso ha significado el poder también abrir en cada una de las 7 comisiones temáticas que están trabajando desde octubre y esperamos hacerlo hasta el mes de abril, en las comisiones temáticas los distintos temas que hay que abordar siempre con distintas perspectivas, especialmente cuando venimos de
regiones distintas de la metropolitana aplicando la interseccionalidad, no solo quedándonos en la teoría de lo que significa un ideal de mujer, porque no queremos replicar toda esta discusión que se dio desde que se formó el sistema de Naciones Unidas hasta que finalmente se empezó a especializar en lo que fueron las declaraciones de derechos de la mujer, los derechos de la infancia, la Convención de Derechos del Niño, y pasar por ese mismo tránsito respecto de nosotras. Queremos verlo con este enfoque de interseccionalidad que también reconozca las diferencias que existen entre nosotras, tanto por orientación, opción sexual, identidad de género, origen socioeconómico, pero también hoy día ustedes saben algo muy importante que se ha instalado también, además de la paridad y la Convención Constitucional, ha sido la plurinacionalidad, también el reconocernos diversas, y ahí tenemos también casos emblemáticos en términos de lo que la justicia ha tenido también que ir a, de alguna manera, reparar o hacerse cargo, por ejemplo, con los casos de Gabriela Blas en el norte, con el caso de Lorenza en el sur, con casos emblemáticos de mujeres que se han visto expuestas muchas veces a la falta de la perspectiva de género y que hoy día la Convención Constitucional se ha hecho cargo al definir a través de su Comisión 6, que ha aprobado los principios constitucionales en materia de justicia, el principio de paridad de género. Una cuestión muy importante que para nosotras viene de alguna manera no solamente significar un reconocimiento, sino también esperar una forma de trabajo distinta de aquí en más que nos pueda permitir contar con esta visión, con esta perspectiva que en el fondo invite a que todos los órganos y personas que intervengan en la función jurisdiccional garanticen esta igualdad sustantiva, como lo señala el artículo 14 que aprobó la Comisión de Sistemas de Justicia, que también el Estado garantice los nombramientos en el Sistema Nacional de Justicia, el respeto del principio de paridad en todos los órganos de la jurisdicción, incluyendo las designaciones de las presidencias, y que los tribunales también finalmente resuelvan con enfoque de género. Sabemos, yo lo he vivido, que muchos tribunales ya lo hacen de facto, pero creemos que un reconocimiento constitucional es una invitación formal a que en todo el país este enfoque permee las distintas resoluciones y las distintas maneras de tratar durante toda la tramitación a las personas que concurran a la judicatura en búsqueda de soluciones. Sabemos que nadie nos viene nadie nos viene a felicitar cuando va en busca de un abogado o de un tribunal, sino que viene en búsqueda de una solución por una situación apremiante, y a ese apremio es en el que los tribunales y todos los órganos que ejercen la jurisdicción hoy día van a poder responder de alguna manera con lo que ya se viene trabajando. Estoy muy orgullosa además porque en las distintas comisiones, solo para resumirles, se está trabajando con esta perspectiva de género. Por ejemplo, en la Comisión de Sistema Político se ha planteado la democracia paritaria, en la Comisión de Derechos Fundamentales se ha trabajado también tanto en la titularidad de derechos, el reconocimiento a una vida libre de violencia para no solo las mujeres, sino también los grupos históricamente vulnerados en la sociedad chilena, y también lo ha sido así antes en el mundo. Sabemos que llegamos a construir este pacto social democráticamente bastante más tarde que otros países, pero eso también ha sido una tremenda oportunidad para tomar muchísimos ejemplos. Y creo que en eso hemos intentado también cumplir con el mandato ciudadano, pero también con ese mandato gremial de los distintos lugares de los que provenimos. Cuestión que a mí me hace sentirme muy orgullosa de lo que se está avanzando y también de lo que se ha ido moderando en el plenario. Ustedes bien saben que hay mayorías simples en las comisiones, compuestas por entre 15 y 33 constituyentes, dependiendo de qué comisión se trate, pero en el plenario se debe alcanzar una mayoría supramayoritaria, que es de 2/3, por lo tanto, ahí efectivamente la invitación a los consensos, o sea, que la gradualidad y la progresividad sea también la que marque los cambios sociales que se están tratando de alguna manera dejar escritos en esta nueva constitución, en este nuevo proyecto, que finalmente va a tener la oportunidad de ser ratificado por la ciudadanía, ha sido también un logro extraordinario. Creo que ha sido una tremenda oportunidad para la manifestación ciudadana.
Acá no hay solamente saberes técnicos, hemos tenido que reconocer el saber popular y los saberes ancestrales de la misma manera con la que se trabaja de alguna manera con los conocimientos técnicos, lo que también ha significado un cambio de paradigma para quienes formamos parte muchas veces de sistemas más bien rígidos, como son el tener que alegar, el tener que estudiar, el tener que llevar una causa de acuerdo a pruebas. Las pruebas acá se han construido, si ustedes lo quisieran poner así, en base también a la experiencia empírica de las distintas realidades. Siempre relevando que no queremos que sea solamente Santiago quien escriba esta nueva constitución, sino que sean esas distintas realidades las que se puedan relevar en esta instancia. Yo la verdad es que me siento muy orgullosa porque mi carrera se ha permeado mayoritariamente en términos de perspectiva de género, con casos emblemáticos de acoso sexual, de acoso laboral, pero también con ejemplos en la jurisdicción que a mí me hacen sentirme tremendamente orgullosa de trabajar en la región de Coquimbo. Debo mencionar el primer caso que conocí de violencia intrafamiliar entre parejas del mismo sexo fue sancionado en la comuna de Combarbalá el año 2006 por la jueza Ana Verónica Naranjo. Está relatado en un libro de violencia de género y creo que es importante relevar por parte de la justicia local, por parte de nuestra jurisdicción en La Serena, estos casos que efectivamente invitan a repensar el derecho y que van corriendo cercos en la práctica, que también han sido muy importantes en materia laboral. La Corte ha sido importantísima, los tribunales laborales, en materia penal, en los casos de acoso o en las últimas investigaciones que hemos visto en las causas, por ejemplo, en Vicuña. Creo que todas estas experiencias hoy día están tratando de ser lo suficientemente reconocidas a través de un nuevo texto que nos invite efectivamente a seguir acercando la justicia a la ciudadanía de nuestra región, pero principalmente también a que las mujeres nos sintamos invitadas a lugares que históricamente fueron masculinizados, fueron tratados como neutrales, pero que hoy día están también siendo invitados de buena manera o compelidos, si quisiéramos decirlo de una manera más fuerte, a involucrarse en esta nueva perspectiva que esperemos sea para quedarse. Y solo terminar diciendo que para mí es muy importante el reconocimiento de que el derecho no siempre es neutro, que finalmente ha tenido durante años una construcción que se ha basado en estereotipos y en roles que hay que superar, tanto para avanzar, por ejemplo, a través de lo que fue la ley 20.680, en todo lo que ha sido la corresponsabilidad familiar, pero también para que las mujeres podamos ser consideradas no solamente en nuestra dimensión de reproductoras de vida, sino que también en nuestras distintas condiciones que hoy día hemos asumido y roles que hemos sido invitadas a construir en esta sociedad. Por lo tanto, para mí, la nueva constitución, los planteamientos de principios de paridad, la democracia paritaria, los reconocimientos en los principios que vamos a tener a través de una nueva conceptualización de los lazos de familia, espero, y también de los derechos fundamentales, son avances importantísimos, pero que tienen que tener una necesaria llegada a la interseccionalidad de las mujeres que componen nuestros territorios en la región de Coquimbo, mujeres agricultoras, pescadoras, recolectoras, crianceras, habitantes de lugares muchas veces alejados de lo que son los tribunales de justicia. Por lo tanto, para hacer posible todo esto, para mí es indispensable que esto siempre se piense de una manera interseccional, se piense en las mujeres que habitan nuestros territorios y no en un ideal de mujer que finalmente tenga un nuevo rol que cumplir, sino que pueda efectivamente avanzar hasta complementariedad y corresponsabilidad que espero se profundice muchísimo más a través del resguardo de seguridad social, de derechos sociales contundentes, pero también de un sistema político que nos permita participar de una manera distinta, de una manera, ojalá sin techos de cristal, de una manera en la que también no tengamos distintas vallas que sortear, más que la que sortea cualquier profesional de acuerdo a las capacidades técnicas que tenga. Decirles que me siento muy orgullosa de formar parte de este órgano y que nada, que espero que esto termine el 4 de julio para volver a casa. Muchísimas gracias por la invitación.
Muchas gracias, doña Jennifer, por sus palabras, porque la conocemos hace muchos años y nos sentimos un poco parte en su trabajo. Ahora vamos a dar paso a la exposición de la señora Pilar Aravena Gómez, fiscal judicial de esta Corte, quien asumió su cargo el 1 de marzo recién pasado. Gracias. Me siento súper orgullosa de estar en este panel. También para mí, yo creo que todas las mujeres hemos tenido que ir conquistando todos nuestros espacios, ya que normalmente tenemos, en este caso, ciertas creencias y creencias que son limitantes, aquellas que nos han hecho como ocultar nuestra parte femenina y hemos tenido que tomar roles masculinos para poder, por ejemplo, ascender dentro de la carrera, o a nosotros se nos preguntan, y a mí me pasa, yo soy la 8ª mujer en esta corte, cuando me lo dijeron que fue como, oh, soy la 8ª mujer, y también tuve que pasar varias vallas. Soy mamá de 4 hijos, soy divorciada, y varias personas me preguntaron, ¿y qué va a pasar con tus hijos que viven en Santiago? Y nadie no se hace la pregunta, bueno, pero si los niños tienen papá, o los niños tienen otras redes. Es como, ojo, te estás yendo a una región y tus hijos van a estar en otro lado. Y esas son aquellas también, por ejemplo, limitaciones que como mujeres, y en especial dentro de las estructuras o los cargos de poder, nos limitamos. Hace un tiempo se hizo un estudio respecto de por qué habían pocas mujeres en las cortes de apelaciones. Y se creía era que no votaban por nosotros, ¿sí? Y la gran respuesta era, las propias mujeres no optamos a ese cargo. ¿Y por qué no optamos a ese cargo? ¿Por qué? Tenemos varias creencias. Voy a ser mala madre, ¿qué va a decir mi pareja? Y así varios roles. Y en eso nos vamos dando cuenta que es difícil, ¿sí? Esto es como esta imagen que circula en redes sociales donde se ve a un gerente que va con su maletín y se ve también a una gerenta que va con su maletín, con el biberón, con la plancha, con la cocina y con todo esto que significa. Y así es. Yo puedo decir que lo estoy viviendo en carne propia. Pero no obstante eso, estoy esperanzada porque creo que efectivamente se están haciendo grandes cambios. Y me quiero tomar en el fondo las palabras de Jennifer. Sabemos que las mujeres tienen problemas de acceso a la justicia. Y además de eso, una vez que acceden a la justicia, imagínense, por ejemplo, alguien que ha tenido que recorrer 80 kilómetros para llegar a un tribunal y para poder pedir ayuda o una medida cautelar o denunciar circunstancias que pueden ser revestidas de una falta en familia o acoso laboral en materia delictual, es lo que le costó a ella, aparte de hacer estos 80 kilómetros, es todo el tiempo que lleva procesando para poder realizar esa denuncia. Y esas son las cosas que tenemos que tener presente en la judicatura. Cuando una víctima se quiera desistir de una denuncia, no podemos cuestionarla o justificarla. O decir, si a usted se desiste y le pasa algo a sus hijos, eso va a ser su responsabilidad. No, tenemos que ir cambiando el lenguaje, indicándole que si ella se quiere desistir, bueno, es su decisión, pero que las puertas del tribunal siempre van a estar abiertas para cualquier situación que ella quiera. También, como tribunales, tenemos que buscar redes de apoyo. Y en ese sentido, quisiera destacar, por ejemplo, la labor de un tribunal que fue un tribunal en que yo trabajé, que es el primer juzgado de garantía de Santiago, y que queda en Santiago, que pueden decir que a lo mejor en Santiago tenemos todos los medios para poder atender a una víctima, y nos dimos cuenta que no. ¿Por qué? Porque el sistema que tiene que ver con la ayuda psicológica, los COSAM, atienden no solo a las víctimas o a las mujeres, sino que atienden a toda la red en el fondo de salud, como asimismo las demandas de los tribunales de familia, como los tribunales de garantía y de todos los tribunales penales. Entonces, empezamos a buscar ayuda.
y nos encontramos con algunas universidades que también necesitaban atender pacientes, y a través de sus clínicas psicológicas o de las facultades, empezamos a ver y a obtener cupos de atención. Sí, varios colegas nos dijeron, pero esa labor no es del tribunal. Pero lo que nosotros queríamos era evitar una reincidencia, queríamos entregar herramientas a través, por ejemplo, de la Casa de la Mujer, que queda en todas las municipalidades existe una Casa de la Mujer, buscar redes de apoyo, hacer coordinaciones con las policías, con carabineros, que nos dimos cuenta, sobre todo en el tiempo de pandemia, en que no había acceso. Hay muchas personas que no tienen acceso a un computador como para poder hacer una denuncia o para pedir la ayuda de un tribunal, en familia, denunciar alguna situación. Entonces, nos coordinamos con la policía. También capacitamos a los funcionarios policiales con el objeto de que la recepción de la denuncia fuera sin juzgarla. Varias veces escuchamos que funcionarios policiales decían, señora, pero ¿está segura que va a denunciar? Señora, si eso no es tan grave. Y eso también era parte de educar. Y en esto, yo creo que también el Poder Judicial nos está educando a nosotros como jueces, y esta es una de las formas también de mostrar de lo que se está intentando hacer, las comisiones de género que existen, y así ir abriendo todo este espacio para que tengamos, en el fondo, las personas que quieran pedir la ayuda a los tribunales puedan acceder. Y una vez que accedan, no sean juzgadas, sino que sean escuchadas, y en su oportunidad, cuando se tenga que tomar la decisión, ahí yo también presentar, o la judicatura presentar una sentencia que sea clara, con un lenguaje claro, que puede que sea entendible. Porque si no nos entienden y hablamos en términos jurídicos, no vamos a lograr en este caso solucionar un conflicto. Y ojalá que no se vuelva a repetir la situación. Eso es lo que quisiera indicar. Y me recuerdo de el poema de Gabriela Mistral respecto de que todas íbamos a ser reinas. Y aquí vamos, tratando de conquistar todos nuestros espacios y además recordando, y en especial quisiera decir lo que ella termina diciendo en este poema, que dice, en la tierra seremos reinas y de verídico reinar, y siendo grandes nuestros reinos, llegaremos todas al mar. Eso es lo que puedo decir. Gracias. Muchas gracias, fiscala. Bueno, vamos con la última presentación introductoria de nuestra abogada integrante, señora Carolina Salazar. Muchas gracias, Carla, por la introducción. Primero que todo, me gustaría agradecer al señor presidente de la Ilustrísima Corte de Apelaciones por esta invitación a participar en este evento, y por supuesto al equipo organizador, que me consta, ¿cierto?, que de su trabajo tras bambalina para poder organizar y tenernos a todos conectados en esta oportunidad. Para introducirme al tema, me gustaría hacer referencia a una publicación de ONU Mujeres sobre la participación igualitaria en el sistema de justicia, que señala que la justicia de género tiene como propósito eliminar las desigualdades entre las mujeres y los hombres que se producen en la familia, la comunidad, el mercado y el Estado. Ello requiere que las instituciones, desde las que se administra la justicia hasta las encargadas de diseñar las políticas económicas, rindan cuenta sobre la atención que dedican a la injusticia y a la discriminación que mantiene a multitudes de mujeres en la pobreza y la exclusión. Cierro comillas. A mí me parece que el tema que nos convoca es muy relevante, ya que el derecho contemporáneo es un derecho que debe combatir la exclusión, pues esta es expresión de desigualdades profundas que caracterizan en particular las sociedades latinoamericanas. Por ello, la inclusión tomada en serio, parafraseando a Working, debe atacar las causas de esas desigualdades. Incluso debe implicar transformación. De lo contrario, esta se vuelve una fórmula insuficiente, lo que significa que es necesario asumir el desafío de considerar la igualdad aplicada.
La perspectiva de género o el enfoque de género ha marcado la transición de las leyes de igualdad clásica a las leyes de igualdad contemporánea. Y un ejemplo claro en nuestro país son las leyes 20.609 y la 21.120. El derecho, por su parte, al ser un conjunto de instituciones formales que regulan la vida en sociedad, ha sido objeto de crítica por parte del feminismo desde la primera ola y desde variados frentes. Considerar esta crítica que realiza el feminismo al derecho como fenómeno da cuenta de la complejidad de las sociedades en la actualidad y, creo yo, nos permite conocer por qué es tan relevante contar con la consagración constitucional de una justicia con enfoque de género. La primera crítica que se hace desde el feminismo al derecho ataca específicamente la teoría del derecho. Y en particular se han realizado dos grandes críticas, estoy haciendo un resumen puesto que dentro del feminismo hay muchas corrientes. En primer lugar, se ha señalado que el derecho como producto de sociedades patriarcales ha sido construido desde el punto de vista masculino y por eso refleja y protege los valores y atiende a sus necesidades e intereses. Lo que se entiende aquí por punto de vista masculino difiere dependiendo del feminismo de que se trate. Las feministas radicales consideran que el punto de vista masculino y los intereses masculinos se reducen a la apropiación de la sexualidad femenina y por esta vía a la modelación del ser y del deseo femenino. Las feministas culturales o de la diferencia proponen que el punto de vista masculino incluye la comprensión del sujeto como ser aislado que valora la autonomía y le teme a la intimidad. En segundo lugar, se ha mostrado que incluso cuando el derecho protege los intereses y necesidades de las mujeres e introduce su punto de vista, en su aplicación por instituciones e individuos moldeados por la ideología patriarcal, ha desfavorecido a las mujeres. Al respecto, hay un trabajo de una feminista norteamericana, Susan Estrich, que hizo una publicación en 1987 sobre la violación, que marcó un verdadero hito al respecto, al demostrar que a pesar de que la violación está penalizada y de que los niveles de impunidad son bajos según las cifras oficiales, las ideas de los jueces, fiscales y abogados sobre lo que constituye una violación, sobre cómo se prueba una violación y sobre las actitudes, comillas, correctas de las mujeres, llevan a la despenalización de facto de las violaciones perpetradas, por ejemplo, en ambientes conocidos por la víctima y en las violaciones que se originan dentro de relaciones de pareja, pololeo o en citas. Por ende, existe una brecha importante entre norma y realidad que es necesario enfrentar. Una segunda crítica que realiza el feminismo al derecho tiene que ver con todas aquellas normas jurídicas sometidas a que al ser sometidas a un examen más exhaustivo, simplemente considera que las mujeres no son destinatarias de ciertos derechos. Desde el siglo XIX a la fecha encontramos variados ejemplos, desde la exclusión de la mujer, por ejemplo, al derecho al voto, ¿cierto? O las exclusiones de las mujeres dentro de la regulación de la potestad marital, hasta hoy día, ¿cierto? Que encontramos algunas necesidades dentro del derecho social, en donde todavía existen normas ligadas o es necesario dictar normas ligadas a la posibilidad de que las mujeres cuenten con los recursos necesarios para lograr una autonomía plena. En este sentido, en el derecho social específicamente, me refiero al derecho laboral y al derecho de la seguridad social, es tremendamente importante reivindicar la igualdad salarial y la no discriminación en el empleo, así como la no discriminación en la distribución de los recursos de la seguridad social. A mí me parece que el examen de las normas jurídicas que excluían a las mujeres de ciertos derechos o de ciertas instituciones jurídicas deben ser hoy día analizadas desde la perspectiva de la igualdad sustancial, evitando, ¿cierto?, o dejando atrás lo que se conoce también como desigualdad de carácter estructural. Y finalmente, y aquí me voy a detener un poco más, quiero hacer referencia a las críticas que el feminismo hace respecto a los métodos de interpretación y aplicación del derecho. La primera es que el feminismo le pide a los intérpretes del derecho que se introduzca la pregunta por las mujeres. Esto consiste que fundamentalmente en introducir la pregunta por las consecuencias diferenciadas por género que pueden derivarse de las normas jurídicas cuando éstas son aplicadas.
También implica una relectura de los textos jurídicos tradicionales para entender de qué manera las experiencias de las mujeres han quedado marginadas en las lecturas tradicionales y cómo estas experiencias y valores de las mujeres pueden volverse parte de la lectura del texto. Así, por ejemplo, se ha exigido releer las normas que consagran el derecho a no ser sometido a torturas, tratos crueles e inhumanos y degradantes, habitualmente ligado a la regulación de la potestad sancionatoria del Estado, para incluir dentro del concepto de tortura, por ejemplo, la violencia doméstica. El segundo método, ¿cierto?, que el feminismo ofrece a los aplicadores e intérpretes del derecho es lo que la feminista Bartlett denomina como la razón práctica femenina. Ella parte de la idea aristotélica del razonamiento contextual en materia práctica, es decir, introducir dentro del análisis jurídico el contexto en el cual se encuentra una mujer, lo que permite abrir un abanico, ¿cierto?, a través de la utilización de la herramienta de la interseccionalidad, como mencionaba Jennifer en su relato. El método del razonamiento práctico afirma que lo importante es considerar las múltiples variables para lograr integraciones y reconciliaciones creativas, no el pensamiento dicotómico ni la ponderación de principios. Afirma asimismo que las situaciones son únicas y que ellas mismas generan en quien toma la decisión el deseo por el fin correcto. Por esta razón se prefiere aquí los estándares de racionalidad, razonabilidad, principio democrático, pro homine, aunque tampoco se puede dejar, reconoce, ¿cierto?, esta autora, que no se puede dejar de lado las reglas procedimentales a la hora de tomar decisiones jurisdiccionales. Y un tercer método de análisis jurídico que nos ofrece esta autora es el de la creación de la conciencia, que por estar dirigido más a la identificación de los problemas de las mujeres, esta autora prefiere considerarlo como un metamétodo. Este método implica la creación colectiva de conocimiento a partir de la puesta en común de las experiencias de vida de las mujeres. A partir de este conocimiento se hace posible la movilización en torno a la modificación de la legislación vigente, ya sea en el escenario de la legislación o en el de la adjudicación. Pero además la creación de conciencia tiene un efecto de empoderamiento respecto de las mujeres que participan en estos procesos. En resumen, como bien señalaba el presidente en su discurso introductorio, esta desigualdad entre hombres y mujeres no es natural, sino que surge como producto de una estructuración social dada. El género es un constructo cultural, y para que el grupo vulnerable de las mujeres pueda ejercer sus derechos en condiciones de igualdad, se deben dictar medidas estatales de acción positiva. El enfoque de género o la justicia con enfoque de género es una acción positiva, que lo que busca es remediar situaciones que de hecho son desiguales para poder incorporar a las mujeres de manera definitiva e incluirlas de manera definitiva a los beneficios de vivir en una sociedad democrática. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Carolina. Agradecemos a las tres panelistas sus intervenciones y vamos a abrir micrófono para intercambiar ideas, para responder consultas. Si pudiésemos empezar por intercambiar las ideas entre ustedes tres, mientras nosotros recopilamos las consultas. Doña Pilar activó su micrófono. Ahí está, doña Jennifer. Doña Carolina volvió a silenciar. Ahí sí. Ya. Sí. Ahí sí. Lo que me gustaría destacar, bueno, respecto de las dos panelistas, es esta circunstancia de que, en primer lugar, existe ahora actualmente un enfoque reconociendo las labores que realizan las mujeres y también derribando aquellos mitos que tienen que ver con que las labores de cuidado, las labores de crianza, corresponden solo a las mujeres. Y todas estas creencias limitantes, mala mujer, buena mujer, o todos aquellos términos peyorativos que se utilizan respecto de nosotras. Y en ese aspecto, por ejemplo, Jennifer, ¿cómo han ido tratando el lenguaje hacia hacerlo más inclusivo,
Sí, muchas gracias, Pilar. Y yo también muy agradecida de las exposiciones. La verdad es que se ha hablado mucho de cómo se puede avanzar en eso, y se ha contrapuesto el tema del lenguaje neutro versus el lenguaje inclusivo. Esto de un poco de formar el lenguaje, que en Francia también ha tenido un retroceso importante. No se permitió, por ejemplo, que en las escuelas se enseñara con lenguaje inclusivo, con la E, porque está claro que había que diferenciar de alguna manera también la etapa educativa y formativa de niños y niñas, de lo que también hablaba de la inclusión. Yo creo que hoy estamos afrontadas, gracias a la globalización, a una a cambios realmente vertiginosos que no somos siempre capaces de procesar, y eso nos lleva a que efectivamente pongamos en dicotomía cosas que quizás puedan ser complementarias y que tengan cabida no en todos los niveles ni mundos. Me sería muy extraño, más allá de que hoy día se ha planteado muy fuertemente a través de uno de los principios que se aprobó en sistemas de justicia, que era el lenguaje claro e inclusivo, el que se pudiera también plantear sentencias en esto de terminar en vez de na o no en e. Creo que eso no es lo que trata de hacer esta política del lenguaje inclusivo, sino que precisamente visibilizar a través de la existencia de personas que no se sientan representadas bajo las nomenclaturas que hoy existen y se reconocen y están validadas, la invisibilización de realidades que sí se producen en la sociedad. Se ha avanzado bastante en términos de lenguaje neutro, por ejemplo, en la Comisión de Derechos Fundamentales. Poder avanzar allí en no necesariamente abarcar hombres y mujeres, sino que personas, o cuando estás definiendo, también ir a este lenguaje neutro que permita de alguna manera abarcar incluso más situaciones de las que quisieras considerar, para no, a través de la categorización, nuevamente aplicar inclusión. En Chile la palabra inclusión se ha entendido muchas veces muy corta, y lo que se está también tratando de hacer a partir de definiciones que probablemente no sea necesario explicitar en una constitución que ya se vislumbra un poco larga, es precisamente esta necesidad de abrir categorías en lugar de cerrarlas. Por lo tanto, yo creo que ahí la discusión ha sido súper importante, y principalmente también dada a partir de que efectivamente habemos muchas mujeres que efectivamente uno de los temas que planteamos, y ahí me gustaría referirme un poco a lo que planteaba Pilar, fue en la práctica una de las cosas más importantes que se planteó durante los 3 primeros meses fue el tema de los cuidados. Acá hay madres de niños pequeños, hay mujeres que cuidan a familiares mayores, y que por lo tanto era un tema dentro incluso de las asignaciones que no estaban consideradas. Tú tenías asignaciones para tu manutención y para tus gastos operacionales. Además, nadie había pensado en que efectivamente los gastos de cuidado de las personas, específicamente de las mujeres, por recaer en nosotras las labores, digamos, de cuidado, tenían que también estar considerados en esto. Se logró primeramente cuando estaban las candidaturas a constituyente planteadas, poder rendir este gasto, pero también se planteó luego en el código, o sea, en el reglamento de ética que se dio a sí misma la Convención Constitucional, que era un ítem importante a considerar, no solamente el tema del lenguaje, sino que también hacerse cargo en la práctica de cómo se podía llevar adelante estos cuidados. Por eso yo rescato mucho la experiencia que tú has dado cuenta hoy día, Pilar. Así que creo que es un tremendo avance el poder también visualizar esas distintas realidades que hoy día afrontamos todavía las mujeres al tener que cargar con muchas más mochilas para poder llegar a los mismos lugares. Y que además en la pandemia encuentro que se hizo todo visible. Las mujeres seguían trabajando, ya sea de forma remota, pero entre medio tenían que estar preocupados de sus hijos, o de sus padres, o de quien cuidaban, y tenían que seguir haciendo los mismos roles. Entonces, bueno, cuando había un hombre en la casa, también evitar la palabra yo te ayudo, porque te ayudo, los ayudistas, como incluso hay un YouTube al respecto,
se refiere a esto de que no, esto es conciliación, la obligación de crianza corresponde a los dos o a los que estén dentro de ese lugar. También a mí, por ejemplo, hay ciertas cosas que aún me impresionan y están dentro de las propias leyes. El famoso tope del 50% que tienen quien no está con el cuidado de los menores. Bueno, sabemos que incluso esto en algunos tribunales se ha dicho que no es necesario, que ese tope está, ya no corresponde aplicar, pero sabemos que estas cosas sí existen, o sea, vemos ya quien está a cargo de los niños, y esto no es por ser ni feminista ni por los hombres, porque a veces hay hombres que están a cargo de los niños, y también hay mujeres que están a cargo de los niños, sino que tiene que ver con todas estas diferenciaciones que se hacen, y no se respeta y no se ve aquellas circunstancias que tienen que ver con las labores de cuidado, de protección, que siempre recaen más fuerte en una sola de las partes, y eso yo creo que en el momento hay que hacer este equilibrio, esta unión de tratar de que efectivamente exista un equilibrio. Y gracias, Jennifer, porque esta circunstancia de utilizar términos como persona, ahora, por ejemplo, se habla de los niños y niñas y adolescentes, los NNA. Incluso me acuerdo una vez se publicó esto en una red social y varias personas salieron diciendo, pero eso no existe, que la RAE, por ejemplo, dice que son solamente utilizar los hombres, incluyen a todos. Y ahí vamos de a poco haciendo este lenguaje un poco más claro y tratando de explicarlo. Entonces, eso es lo que hemos ido avanzando, pero empezar a explicar incluso la forma del lenguaje. Ay, parece Muchas que hay gracias. una pregunta. Sí, es que hay una pregunta de doña Karen Alfaro, que le voy a abrir el micrófono. Vamos a ver si resulta. A ver, doña Karen. ¿No? ¿Sí, me escucha? Sí, Ya, sí. gracias. Mi pregunta es para el señor presidente. Quería consultar su opinión acerca de la formación de los jueces y juezas en materia de género. ¿Cuál es la opinión que él tiene sobre que se reciba o no esta formación, considerando las diversas críticas al derecho que expuso doña Carolina en su intervención? Esa es una pregunta para el señor presidente. Y para Jennifer, hola Jennifer, me gustaría si pudieras contarnos cómo fue el proceso de discusión para incluir la necesidad de fallar con enfoque de género en la norma constitucional, porque es una reforma que personalmente me hizo muy feliz. También implica una gran responsabilidad. Lo ligo con la pregunta la consulta que le planteé al señor presidente, pero me interesa también conocer como si costó o no costó, si era un tema que ya estaba más o menos asentado, o si fue una lucha ardua que se tuvo que dar, como para conocer cuál es el escenario más real o, digamos, cómo estamos como sociedad, como la convención es como lo más representativo que tenemos en este momento. Podría ser como una foto de nuestra sociedad actual. Eso dos, para el señor presidente y para Jennifer. Gracias. Gracias, doña Karen. El presidente, como la pregunta está primero hoy para él, está silenciado. Ahí sí. Sí. Agradezco la pregunta, quizá debiera haberla traspasado a la señora fiscal, pero me voy a hacer cargo en lo que a mí me toca, sin perjuicio de que naturalmente cualquiera puede también hacer un aporte al respecto. Yo quisiera tomarme de lo que dijo doña Carolina en cuanto a la necesidad de, parafraseando a Dworkin, de tomarse los derechos en serio, y eso implica tomarse en serio el derecho a la igualdad, que es, digamos, el derecho más fundamental
traspasado que sea el derecho a la existencia, bueno, es el derecho a la igualdad, es lo que normalmente tenemos ahí del catálogo de derechos fundamentales siempre en primer, segundo lugar. Y el derecho a la igualdad exige efectivamente que se tenga en consideración la diferencia, que se tenga en consideración el trato estructuralmente diferenciado que han tenido hombres y mujeres, y por lo tanto exige que se usen lo que se llama los lentes del género. Es decir, que tengamos un enfoque de género que sea capaz de ver, de introducir la pregunta, bueno, ¿cómo afecta esto a hombres y mujeres de manera igual o de manera distinta? Y si es así, tomarlo en consideración. Y es por eso que yo creo que la formación en género es esencial para una buena aplicación de justicia, y es una formación que normalmente no tenemos. Es una formación que no está incluida necesariamente, o sea, no lo estaba cuando yo estudié Derecho, no lo estaba cuando yo pasé por la Academia Judicial, no lo estuvo más que en aquellos cursos en que yo voluntariamente he participado o me he inscrito. No ha sido una exigencia que se me haya planteado desde el Poder Judicial o para algún nombramiento en particular. Me imagino que es la experiencia de mis colegas. Y es impresionante cómo uno, en la medida que se va formando, se va dando cuenta de lo necesario que es tener esa formación y poder plantearse frente a ese tipo de situaciones haciendo las preguntas correctas. ¿Esto afecta a la mujer o al hombre en forma distinta? Y si es así, ¿no tiene que ser la respuesta de la judicatura para hacerse cargo de esa diferencia y dar una respuesta que sea justa? Me parece imprescindible que para juzgar materias en que el género es relevante, deba tenerse esa formación en género. Estoy pensando en materia de violencia de género, que muchas veces uno ve juzgamientos que recogen efectivamente, como se felicitaba a doña Jennifer de haber conocido situaciones en esta región, pero también se ven casos que son, por el contrario, lamentables, en que se ignora la diferencia de género. Y eso conduce a resultados que son distintos, y eso conduce a situaciones que son injustas. Me parece fundamental relevar la necesidad de la formación de género. Pero con eso haber respondido a la pregunta. Gracias. Hay una segunda parte de esa pregunta para doña Carolina. Para Jennifer me parece que era. Para doña Jennifer, sí, perdón. Sí, sí, gracias. Un abrazo muy grande ahí a la magistrada Karen Alfaro. La verdad es que la discusión, a mí me gusta plantearlo como en tiempo. Yo creo que lo que hoy día nosotras estamos viviendo con el tema de la perspectiva de género y lo que han introducido las teorías feministas a la discusión, que como bien señalaba ahí Carolina, son muchas, y cuando se pone los lentes del género, como decía ahí el presidente de la Corte, ya no se los saca más, pero puede elegir cuáles lentes le quedan mejor. Y ahí está el feminismo cultural de Carol Gilligan, está el feminismo radical, está el feminismo de la igualdad, están los distintos feminismos incluso interculturales que se han desarrollado incluso en partes de Latinoamérica. O el ecofeminismo, que hoy día puede ser algo también muy llamativo. Yo creo que el feminismo y el género es solamente una herramienta metodológica. Creo que en eso había por ahí una pregunta también escrita que me gustaría abordar al mismo tiempo, que era sobre qué opinaba de la carta de Christian Warner antes de que se definiera como amarillo, y criticaba que esta cosa de la perspectiva de género, que el derecho debiera ser neutro. La verdad es que la justicia es ciega, pero es ciega a los prejuicios. Y esos prejuicios son los que nos han instalado en roles históricos y distintos y diferenciados y binarios. Nosotras y nosotros siempre hemos vivido en categorías binarias, lo bueno y lo malo, el blanco y el negro, la mujer y el hombre. Si ustedes cierran los ojos, y este es un ejercicio que solemos hacer como en muchos talleres, y yo les digo un hombre público, ustedes probablemente se imaginen a un político. Si yo digo una mujer pública, ustedes probablemente no se imaginen a una política. Por lo tanto, efectivamente cargamos con prejuicios y con roles que hemos debido cumplir y también dejar de cumplir para llegar al estado en el que estamos hoy día.
Hoy día la discusión de la paridad, del principio de paridad que se pudo dar en la Comisión de Sistemas de Justicia, la verdad es que no tuvo las resistencias que una podría haber imaginado iba a tener. Fue algo que se dio muy naturalmente, principalmente porque los compañeros que formaban parte de esta comisión, y que es es una comisión que fue la única que tuvo un problema de paridad en su conformación, ya que consideró a un hombre perteneciente a las disidencias sexuales para complementar ese 40% de un sexo por debajo del otro, lo cual efectivamente muchas compañeras feministas objetaron, pero finalmente se hizo primar la decisión de quién quería ir a qué comisión. Esta comisión de sistema de justicia, que como digo, tenía muchos hombres, tiene muchos hombres en su composición de 19, aceptó con muy buena receptividad el principio de paridad. Creo que viene a completar una cantidad de años de activismo, una cantidad de años de institucionalización de esta discusión y una cantidad de años también importante de producción, digamos, teórica en Chile también de este tema. Creo que eso hizo que pasara de la manera que pasó y que alcanzara también sin mayor dificultad los 103 votos en su primera presentación al Pleno de la Convención Constitucional. Sobre eso yo quiero invitarles a pensar que lo que las mujeres debimos haber pasado para que esto pasara es gracias precisamente a toda esa lucha histórica que se viene dando y que, como Carolina bien lo relata, estalla en la Revolución Francesa, en el Salón de las Preciosas, en todo el feminismo de la Ilustración, y que luego se va reconvirtiendo también a través de la industrialización y principalmente también de la salida de la mujer del hogar, pero manteniendo las bajas capas de trabajo que hoy día se mantienen hasta hoy, techos de cristal para nosotras, menores salarios, mayores cargas dentro y fuera del hogar, para poder equiparar de alguna manera lo que provoca una desigualdad. Pero la invitación es a pensar que eso que vivenciamos las mujeres y que quizás vivimos para poder llevar adelante la primera ley de violencia intrafamiliar en Chile, el año 1994 o en 1988, que los hijos fueran considerados iguales en Chile recién, porque antes teníamos esta diferenciación abiertamente discriminatoria, o incluso la incapacidad relativa de la mujer casada en sociedad conyugal, que hoy persiste incluso en el 1752 del Código Civil para muchas de nosotras. Se ha ido avanzando gracias a toda esta movilización y todo este activismo primero, que luego da paso a la producción teórica que finalmente decanta, porque son procesos culturales, como lo decía Carolina. El género es un proceso y es un movimiento cultural. Pero hoy día lo estamos vivenciando, por ejemplo, con el pluralismo jurídico, que se ha instalado también como principio. Es una nueva herramienta, no es instalar varios sistemas de justicia, sino que es instalar una herramienta metodológica que ojalá a lo largo de los años permita también cambios culturales importantes. O también lo que está pasando con la Constitución ecológica, que por quizás maximizar los conceptos que ha presentado al Pleno, no le ha ido bien en su primera presentación, pero finalmente son cuestiones que, al igual que nosotras luchamos hace muchísimos años, y digo luchamos porque me siento parte de ese continuo de lucha, no porque sea tan mayor, sino que me siento parte de todo lo que fue incluso el MEMT, que se fundó antes de la década de 1930 en nuestro país y que tuvo asiento en todas las regiones, incluyendo la región de Coquimbo. Creo que va a pasar lo mismo con el pluralismo jurídico y espero también con la ecología, con la protección, con el reconocimiento de crisis climática, con la protección de la naturaleza. Cuestiones hasta hace muy poco nuevas para mí, pero que creo que también han tenido un desarrollo activista que hoy día debe traducirse en una producción teórica que colabore y empuje su reconocimiento y también esta apertura a nuevas categorías. Solo decir ahí que, tal como lo señaló hace unos días Cristian Viera, el constituyente que es coordinador del sistema de justicia, que es mi compañero también de colectivo acá de bancada, cuando se planteó hace 22 años una reforma tan ambiciosa de pasar de un sistema inquisitivo en materia penal a uno acusatorio, no se cambió prácticamente nada de la Constitución, salvo crear un órgano de carácter autónomo. Todo lo demás vino después con el desarrollo
de un código nuevo y de toda una legislación. Creo que todo lo que estamos hablando hoy día, tanto en paridad, tanto en pluralismo jurídico, van a ser cuestiones que solo nos van a permitir abrir la cancha y ocupar distintas herramientas que nos permitan otorgar esta igualdad cada vez más sustancial, dejando atrás la mera formalidad, para que efectivamente, como lo decía el presidente de la Corte, tomemos esas preguntas en el proceso deliberativo que se hace por la judicatura, pero también en el que hacemos los y las abogadas al tomar las distintas causas. Así que eso, muchísimas gracias. Gracias. Hay otra pregunta que yo creo que la podría contestar doña Carolina. Un espectador anónimo pregunta si podría dar un ejemplo de aplicación de justicia de género y si aquello implica cambiar una norma jurídica o queda dentro de la facultad de interpretación del juez. Voy a partir por la parte final de la pregunta. Cuando hablamos, lo dijo Jennifer recién en su respuesta, el enfoque de género es un método de interpretación de las normas jurídicas. Por lo tanto, ustedes, si son miembros del Poder Judicial, los que nos están escuchando, no van a cambiar la norma propiamente tal, sino que lo que van a hacer es interpretarla de acuerdo a los estándares que nos ofrece el enfoque de género. Y hay ejemplos en otras legislaciones en donde hay leyes, ¿cierto?, que incorporaron la perspectiva de género dentro de la función jurisdiccional, como el caso colombiano, o México, ¿cierto?, que adhirió a los tratados internacionales y que los aplica directamente en sus casos concretos, puesto que los tratados internacionales, cuando se reconoce la igualdad de género, entonces la interpretación de la igualdad de género conlleva la aplicación del enfoque de género para poder interpretar aquellas normas. Entonces, el enfoque de género podríamos resumirlo, ¿cierto?, como es una herramienta muy, para mi gusto, muy buena de interpretación de las normas jurídicas. Muchas gracias. Hay una pregunta para doña Jennifer, que la hace la magistrada Macarena Navarrete. ¿Cómo podemos, desde la judicatura, garantizar el acceso a la justicia de mujeres migrantes que no tienen su situación migratoria regularizada, particularmente en materia de violencia de género? Sí, yo creo que hay que acudir al derecho internacional. Hoy día estamos al derecho internacional ratificado por Chile y a los principios también que rigen la justicia. Creo que hay casos, bueno, el caso de Joan Fabril fue terrible, trágico. Creo que como el de ella han habido muchos casos a lo largo del país, especialmente de algo que creíamos que se había erradicado con el siglo XIX, que es la trata de personas. El cómo hoy día hemos visto a través de las noticias, incluso locales en la región de Coquimbo, personas huir de predios agrícolas de donde están esclavizados, donde son traídos en condiciones de esclavos, son tratados en condiciones de esclavos y esclavas, y donde además las mujeres tienen que ven negados todos sus derechos, la salud sexual y reproductiva, la cantidad de embarazos que se producen en esas situaciones, de violaciones, de abusos sexuales, qué decir de otras cosas que podrían ser al lado de eso consideradas menores, como abusos laborales, cuando el reclamar en el fondo causa más perjuicio que el no reclamar. Y me acuerdo del caso de África. En África y en mucha parte de Asia también, donde no es posible que el discurso de los derechos humanos siquiera llegue, estamos hablando de sobrevivencia. Y yo creo que allí donde se habla lisa y llanamente de sobrevivencia, el derecho no puede ser un ente que sirva como castigo, como muchas veces se ha hecho en este país en el último tiempo, de expulsar extranjeros y extranjeras durante los fines de semana, para que no se alcanzara a poner recursos de protección en su favor. Creo que allí, en la situación de las mujeres migrantes, es donde hay que acudir principalmente a los pactos internacionales, especialmente los pactos sobre migración, bajo el principio de que ninguna persona es ilegal. Creo que eso también es importante reconocer, independiente de la crisis migratoria que estamos sufriendo, y que no es solo Chile, lo está sufriendo, por ejemplo, a partir de lo que estamos viviendo
o lo que estamos viendo por televisión entre Rusia y Ucrania, cómo hay una migración, digamos, multitudinaria, de personas que salen de sus países con lo opuesto. Y creo que allí efectivamente es a eso lo que se debe acudir, a normas del derecho internacional, especialmente del derecho humanitario, que sean aplicables. Y creo que siempre hay una norma a la que se puede acudir. Me acuerdo en un caso de violencia intrafamiliar que llevé ante el Tribunal de Familia de Ovalle, que una madre vivía con su hija, pero además vivían con la pareja de la madre. Y él ejercía violencia en contra de la niña. Y la categoría no aplicaba a violencia intrafamiliar, porque no estaban casados, no calificaba como una relación de convivencia, pero en esa ocasión la Convención Belén do Pará servía de paraguas para efectivamente alegar la violencia. Y creo que eso es lo que estamos llamadas a hacer cuando tenemos estos lentes especiales que nos hacen ver de alguna manera que más allá de una categoría o una categoría de grupo vulnerado, porque ahí además de ser mujer, migrante en situación irregular, está la pobreza, está a veces si eres haitiana o colombiana o venezolana el color, hay muchísimas cosas que van afectando y van poniéndole cada vez en un lugar más desmejorado. Hay que acudir a los principios del derecho nacional y también al derecho internacional. Creo que al final tanto da, como dice el dicho, el cántaro al agua, que al final se rompe. Hay que hacerlo. Creo que son herramientas que no se pueden dejar de utilizar porque no haya una formalidad que te ampare. Creo que hay herramientas que se pueden aplicar en cualquier parte del derecho, y hoy día especialmente en todo lo que compete especialmente al derecho laboral, donde se están viendo este nuevo tipo de casos de manera muy masiva y la gente no se atreve a denunciar. Gracias. Tenemos otra pregunta para... perdón. Quería decir algo que en esta materia, por ejemplo, en lo que tiene que ver con expulsiones, y hay varios fallos de cortes de apelaciones en virtud de recursos de amparo, como también de la segunda sala de la Corte Suprema, que ha hecho en este caso aplicación de razones humanitarias, tratados internacionales, normas de refugio, también aquella protección que tiene que ver con el trabajador migrante, y también los principios de reunificación o de unificación familiar. No sé si existe esta, por ejemplo, jurisprudencia, y además, por ejemplo, en el caso de cuando se detectó que se hacían las expulsiones los fines de semana, también se creó un turno en las Cortes de Apelaciones para solicitar en este caso que rápidamente se tramitara una orden de no innovar respecto a estos recursos. Porque, entonces sí, el Poder Judicial ha empezado a reaccionar a la petición de ciertas circunstancias como el derecho a la tutela judicial efectiva, y en eso vamos avanzando. Y también en esto de la utilización del lenguaje o el caso de no que sea binario, también a través de tratados internacionales se va haciendo este ingreso de estas nuevas categorías, porque, o sea, que las estamos creando jurídicamente, pero que siempre han existido, ya nada es binario, nunca ha sido todo binario, no es ni blanco, ni negro, ni hombres, ni mujeres, sino que es empezar a visibilizar lo que en la práctica sí ocurre. Y eso era lo que quería decir. Gracias. Tengo una pregunta para usted. ¿Cuánto tiempo, a su juicio, deben estar vigentes las leyes de paridad de género para crear un cambio cultural en nuestro país, donde luego no sea necesario que existan, ya que la participación no va a depender del género de la persona? Esto lo pregunta don Kenneth Romero, que dice que hace esta pregunta porque su hijo de 14 años le preguntó algo muy parecido, y traté de explicarle que estamos tan al debe con las mujeres que debemos crear este tipo de leyes para poder equiparar la carga. Pero a él le parecen extrañas, al niño le parecen extrañas. Sí, bueno, nosotros estamos recién empezando, pero sabemos que una forma de posicionar no solo a las mujeres, sino que también a ciertos grupos que han sido discriminados históricamente. Existen en esta casa estas leyes de paridad o de cuotas. Y que en un momento ojalá lleguemos a esta paridad 50 y 50, pero también hemos visto históricamente en otros países que a veces estas mismas leyes de paridad atentan contra los grupos en el fondo que
que podrían ser catalogados como vulnerables o discriminados. Por ejemplo, han existido ciertas elecciones en que salieron elegidas más mujeres, por ejemplo, muchas más mujeres que fueron elegidas, y que, producto de la ley, tienen que ponerse y tienen que ingresar personas, en el fondo, hombres, por decirlo así, para explicarlo. Entonces, sí, son formas de inicio para hacer esta cosa equitativa, pero después en algún momento esto va a variar y vamos a llegar después a que las mujeres estén mejor posicionadas y que incluso van a haber más votos para la mujer. Entonces, y esto es como es el principio. Y me alegra que esto, porque yo también tengo una hija de 14 años que también mira estas cosas como con sorpresa. Esto de la comunidad LGTBI, que para mi hija es tan natural y que no ve ninguna diferencia, y que tampoco dice por qué hay que tener esta expresión LGTBI, o sea, si somos todos personas. Y efectivamente, las generaciones actuales, los niños, los adolescentes, están bajo un prisma distinto. Y eso es maravilloso. O sea, yo encuentro que eso hay que aplaudirlo, porque significa que ella es todo parte de un lenguaje y no tenemos que hacer ninguna división, sino que después todo va a salir natural. Eso es. Muchas gracias. Pregunta para doña Carolina Salas. Está vinculado con lo que ella comentó recién. Doña Patricia Rojas le pregunta si en derecho comparado se utiliza la perspectiva de género y en qué países, si es que usted lo sabe, y cómo estamos en Chile respecto a países extranjeros respecto de esto. En países extranjeros, yo conozco el caso colombiano, mexicano. En Europa también se utiliza mucho la perspectiva de género, y en general en todas aquellas legislaciones en donde se utilicen los tratados internacionales, porque la igualdad de género está consagrada en el tratado más grande, que es la CEDAW, para la eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer, y otros tratados internacionales también. Por lo tanto, en todas aquellas legislaciones o jurisdicciones donde se apliquen los tratados internacionales referidos a la igualdad de género, aplican también una perspectiva de género. Y casos concretos de existan leyes o se introduzca a través de las constituciones la perspectiva de género, es el caso colombiano y México, los que yo conozco al menos, del ámbito más latinoamericano y sudamericano, en donde encontramos también variada jurisprudencia muy progresista en esta materia. Quisiera reafirmar lo que han dicho mis compañeras en las preguntas anteriores. Me gustaría hacer hincapié en que el enfoque de género y conceptos como la interseccionalidad son creaciones jurisprudenciales. Los jueces tienen un rol tremendamente relevante en estos temas porque ha sido a través de la jurisprudencia en donde se han ido sentando estos precedentes y se ha ido creando un corpus de decisiones jurisprudenciales que ayudan luego, primero que recogen la realidad social, el contexto en el que se desarrollan las mujeres en la actualidad, y luego eso es tomado por las legislaciones o las constituciones y se transforman en normas jurídicas. Por lo tanto, el rol que tiene la judicatura en estos temas es, para mi gusto, protagonista. Y un ejemplo, a propósito de la pregunta que le hicieron recién a Pilar, hay un estudio en los países donde primero se introdujo la paridad de género, los países nórdicos, Europa nórdica, Finlandia, Noruega y Suecia. Se introdujo a inicio de los 70, y el estudio se hizo a principios del 2000, respecto de si había ya un cambio en la sociedad en donde los seres humanos naturalmente nos configuráramos como 50 y 50. Fíjense que no. Por lo tanto, el estudio llega a la conclusión de que se requiere que las sociedades contengan estas normas jurídicas de paridad a efectos de producir los cambios sociales, más o menos 50 años. Exacto. Impresionante. Bueno, llevamos siglos, así que... Hay que esperar un poquito más. Sí. Hay una última pregunta, es para el señor presidente. La hace doña Patricia Rojas, presidenta del Colegio de Abogados,
Y ella le pregunta, ¿qué acciones concretas se realizarán este año para los jueces de la región de Coquimbo respecto a la enseñanza de juzgar con perspectiva de género? Y segunda pregunta, ¿cuándo se hace una segunda parte de este panel? Ya que ya encuentra que ya vamos a quedar cortos con el tiempo de las exposiciones y las preguntas. Bien, respecto de la primera pregunta, existe, digamos, dentro del funcionamiento de los tribunales una, una comisión, ¿no? Una comisión encargada de temas de género, que está presidida por la ministra doña Caroline Turner y donde también me toca participar a mí. Y efectivamente hemos estado discutiendo la posibilidad de realizar acciones concretas, efectivamente, que miren la capacitación, pero una capacitación pensada en términos de capacitación de adultos, en términos de fundamentalmente análisis de casos y que pueda ser algo interseccional, no en el sentido que lo hemos ocupado acá, sino en el sentido de incluir no solamente a los jueces, sino que también a otros operadores jurídicos. Estamos pensando fundamentalmente en el Ministerio Público y la Defensoría, porque incide mucho la participación de ellos en que puedan o no acogerse situaciones que recojan de alguna manera diferencias derivadas del género de los intervinientes. Eso es algo que está todavía en diseño, pero esperamos tenerlo implementado, digamos, dentro de este año. Es parte del trabajo de la comisión para el presente año. Y ojalá podamos contar con más participantes y bueno, y si el Colegio de Abogados quiere ser también actor de esas capacitaciones, bienvenido sea. Y en cuanto a la segunda parte de este panel, bueno, me alegra que se pregunte por eso, porque en realidad esto lo planificamos como algo concreto a propósito de la conmemoración, ¿no? Como partimos diciendo del Día de la Mujer, y si efectivamente quedan ganas de más, y a mí me parece, por lo menos yo quedé con ganas, me dieron ganas de hablar muchas veces y uno también se retrae un poco para que participe el resto. Sí, yo creo que lo tomo como una invitación, efectivamente, a darle una continuidad a esta actividad y espero, digamos, dejar desde ya comprometido a nuestras panelistas para ver la posibilidad de una segunda actividad que a lo mejor podamos centrarlo en un tema concreto de los que han surgido el día de hoy y ver, digamos, de qué manera hacerlo llegar a la comunidad jurídica de esta región. Así que lo tomo como un desafío, como una invitación para que lo podamos desarrollar desde la Corte de Apelaciones y desde la Comisión de Género. Gracias. Bueno, ella se compromete con su apoyo de la presidenta del Colegio de Abogados, así que al menos ahí hay un compromiso ya. Bueno, para finalizar, le queremos dar la palabra a nuestras expositoras, si tienen algo que comentar antes de cerrar la actividad. Empezaríamos por doña Jennifer. Margaret, agradecerte muchísimo la convocatoria, a ti también, Carla, de verdad para mí un tremendo orgullo, al presidente siempre, don Sergio Troncoso, muchísimas gracias, volver a verlo y oírlos también involucrados en temas que quizás hace 20 años eran de una locura, como hoy día lo parece quizás la constitución ecológica, y lo vuelvo acá a poner en perspectiva, porque a mí también me pareció a veces una locura la constitución ecológica, más nunca lo fue el feminismo, pero hoy estoy exhortada por las nuevas generaciones, partiendo por nuestras descendientes, que nos invitan también a incorporar estas miradas, dejando atrás lo antropocéntrico. Creo que la invitación del feminismo y de la perspectiva de género fue un tremendo desafío en términos de cuestionarnos este ideario masculino e invitarnos a pensar que todo era posible y que dentro de ese todo también era el tema de cómo estaba construido el derecho, que nunca lo cuestionamos. Hasta que empezamos a mirar que quienes también escribían sobre el derecho, partiendo incluso de Rousseau, pasando por Kant, por Schopenhauer, también tenían opiniones bastante denigratorias de las mujeres. Por lo tanto, desde ahí empezamos también a cuestionarnos
estas herramientas o estas verdades absolutas que nos venían dadas sobre supuestas incapacidades y que hemos superado hace muy poco. Yo creo que hoy día estamos ante una resolución que efectivamente nos va a otorgar la posibilidad de contar en el papel, de contar en el texto más importante de nuestro país con una capacidad plena. Y eso va a abrir las puertas y va a cambiar el timón de nuestro futuro si es que nosotras también somos capaces de aprovecharlo. Y en eso la invitación es que no seamos solo nosotras, es que también sean nuestros compañeros hombres, nuestros compañeros colegas, abogados, magistrados, ministros, y que estemos acompañadas también incluso por todos los y las funcionarias del Poder Judicial que tanto han hecho, que tan sensibilizados y sensibilizadas quedan con las diferentes realidades que tenemos que ver durante todo el ejercicio de nuestra vida profesional y que finalmente redundan solamente en el poder otorgar a través de esta igualdad material la debida dignidad a todas las personas. Como lo dije al principio, me siento tremendamente orgullosa del trabajo al que postulé y que hoy día me tiene representando a la región junto a 6 compañeras y compañeros más, que también saludo muy afectuosamente siempre porque creo que también el feminismo ha permitido abrir esos puentes, ese respeto, ese compañerismo necesario para poder avanzar y que finalmente me siento muy orgullosa de que el 8 de marzo hoy día mucha gente sepa de qué se trató, cuáles son efectivamente los orígenes, también de que el 25 de noviembre sea una fecha que sea relegado, de que los instrumentos internacionales ya no sean literatura desconocida en nuestro rubro, de que estemos poniéndonos a la par de lo que el derecho nos exige para efectivamente ocuparlo como la herramienta que es. Y obviamente saludar especialmente a todas las personas que están acá y a quienes conozco personalmente, que admiro muchísimo y que han contribuido y sé que contribuiremos juntas y juntos en lo que nos queda, digamos, de trabajo legal en que esto se siga perfeccionando y profundizando. Así que nada más que agradecer la instancia y obviamente súper disponible para cualquier participación nueva y ojalá algo mucho más interactivo y ojalá la pandemia lo permita presencial para que pueda ser un intercambio mucho más rico de ideas donde todas y todos tengamos la oportunidad de conversar y ponernos al día. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Doña Pilar. Agradecer por esta invitación, también aclarar de que un juez o alguien que está imbuido de las normas, de los principios que tienen que ver con el género, no es que esté en contra de los hombres y que también no vamos a perder la neutralidad, sino que lo que vamos a intentar hacer es solucionar el conflicto de mejor forma. Y para estos efectos, por ejemplo, quiero utilizar en los casos de denuncia por violencia intrafamiliar, existe la posibilidad de someter al infractor a un tratamiento o a quien comete en este caso esa conducta. Pero también, y eso significa que si vamos a ir y lo vemos con enfoque de género y logramos determinar de por qué se produce esta conducta, y hacemos, por ejemplo, los seguimientos a través de ciertas herramientas que tenemos, como los tribunales de tratamiento de droga, en que nos damos cuenta que el agresor normalmente está bajo los efectos del alcohol y las drogas, no vamos a perder la neutralidad y vamos a dar aquellas herramientas, reconociendo también esta situación de familia, aceptando también a la víctima cuando no quiere separarse de esa persona, sino que quiere dar una oportunidad, y ahí seguimos siendo neutros, pero estamos tratando de buscar la mejor solución al caso particular, escuchando expresamente a la víctima. Y eso no nos hace perder la neutralidad. Muchas gracias por la invitación y me encanta esto de que podamos hablar y poder conversar y poder tener distintas ideas y darnos cuenta que al final esto va por la dignidad humana, es un respeto a la dignidad humana. Eso es. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Y cerramos con doña Carolina. Gracias, Carla. Me gustaría hacerles hincapié en que
la teoría del derecho en los últimos 20 o 30 años ha crecido y se ha renovado gracias a las teorías feministas. El feminismo, al ofrecerle a la judicatura otras opciones de interpretación, ha permitido utilizar o llegar a la interseccionalidad. Gracias a la interseccionalidad también hemos llegado al reconocimiento de la diversidad sexogenérica. Gracias a la interseccionalidad hemos también llegado al reconocimiento y protección de los derechos de las personas con discapacidad, de los niños, niñas y adolescentes, de todo el movimiento de la especificación de los derechos fundamentales de las personas. Por lo tanto, desde mi perspectiva, creo que el feminismo y las herramientas que nos ofrecen al interpretar las normas jurídicas tienen una importancia tremendamente grande en el crecimiento de nuestras sociedades y nos ayuda a dejar atrás un enemigo que creo que es que hay que saber distinguir, lo que es la naturalización del estado de las cosas vigentes. Acordándome de la carta del señor Christian Warner, la naturalización del estado de las cosas vigentes y la obturación de los intereses de aquellos que no pertenecen a los grupos dominantes se traduce en la legitimación de las desigualdades dentro de la sociedad. La justicia con enfoque de género creo que nos invita a reflexionar acerca de la individualidad y del contexto en el que se desarrolla una persona, sea mujer, sea de alguna diversidad sexogenérica, sea discapacitado, sea trabajador, persona de la tercera edad, etc. Y eso es tremendamente relevante para poder de una vez por todas transitar hacia sociedades latinoamericanas un poquito más justas, un poquito más felices también, ¿por qué no decirlo? ¿Cierto? Hay otros países donde existe el derecho a la felicidad. Por lo tanto, a mí me emociona mucho participar en este tipo de encuentros. Felicito la iniciativa de nuestra ilustrísima Corte de Apelaciones y felicito el trabajo del equipo organizador y de todos quienes nos han acompañado esta tarde, porque creo que estos son pequeños pasos que se dan, en definitiva, para poder seguir luchando en contra de la naturalización del estado de las cosas. Muchas gracias. Muchas gracias a todas. Bueno, con estas palabras damos por finalizada esta charla. Agradecemos la participación de todos y todas en esta instancia. En conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que nos insta a promover la perspectiva de género entre quienes integramos la institución del Poder Judicial y en la tarea de impartir justicia a diario. Entonces, muchas gracias a todos por su participación y que tengan buena tarde.